El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la operación militar más grande en la historia de la humanidad. Más de 3 millones de soldados alemanes, acompañados por tropas finlandesas, rumanas, italianas y húngaras, cruzaron la frontera soviética en una invasión masiva que prometía destruir a la Unión Soviética en cuestión de semanas. El alto mando alemán, embriagado por sus victorias relámpago en Polonia y Francia, confiaba en que la Wehrmacht aplastaría al Ejército Rojo antes del invierno, convirtiendo las vastas tierras soviéticas en un imperio colonial nazi. Sin embargo, 4 años más tarde, sería la bandera roja con la hoz y el martillo la que ondearía sobre las ruinas humeantes del Reichstag en Berlín, marcando no solo la derrota total del Tercer Reich, sino también uno de los mayores cambios de poder en la historia militar mundial. La historia de cómo los soviéticos lograron esta victoria épica es una narrativa de resistencia extrema, sacrificio inimaginable, adaptación estratégica brillante y determinación férrea que transformó el destino de la Segunda Guerra Mundial y el curso del siglo XX. Para comprender la magnitud de la victoria soviética, debemos primero entender la naturaleza única de la guerra germano-soviética, que fue mucho más que un conflicto territorial convencional. Hitler concebía la invasión de la Unión Soviética, conocida como Operación Barbarroja, no simplemente como una campaña militar, sino como una guerra de aniquilación total dirigida contra lo que él consideraba razas inferiores y el sistema ideológico bolchevique. El plan nazi incluía el exterminio sistemático de la población judía, la esclavización de pueblos eslavos y la conversión de las tierras soviéticas en Lebensraum, espacio vital para la expansión del pueblo alemán. Esta ideología genocida significaba que los soldados soviéticos no luchaban simplemente por territorio o por ventajas estratégicas, sino literalmente por la supervivencia de su civilización, su pueblo y su forma de vida. La Wehrmacht recibió órdenes explícitas de ignorar las convenciones de Ginebra en el frente oriental, lo que resultó en atrocidades masivas desde los primeros días de la invasión. Esta guerra total sin cuartel crearía un conflicto de ferocidad sin precedentes, donde la rendición muchas veces significaba tortura y muerte, motivando una resistencia desesperada que sorprendería a los planificadores alemanes. La estrategia inicial alemana parecía impecable en el papel, dividiendo sus fuerzas en 3 grupos de ejércitos masivos que avanzarían simultáneamente hacia Leningrado en el norte, Moscú en el centro y Kiev con los campos petrolíferos del Cáucaso en el sur. Los generales alemanes confiaban en repetir sus exitosas campañas de Blitzkrieg, utilizando divisiones Panzer para penetrar profundamente en territorio enemigo, cercar enormes cantidades de tropas soviéticas y destruir la capacidad de resistencia antes de que pudiera organizarse. En las primeras semanas, esta estrategia funcionó con aterradora eficiencia, con las fuerzas alemanas avanzando entre 30 y 50 kilómetros diarios, capturando ciudades enteras y encerrando a cientos de miles de soldados soviéticos en bolsas. Los cercos de Minsk en julio, Kiev en septiembre y Vyazma en octubre resultaron en la captura de 3 millones de prisioneros soviéticos, muchos de los cuales serían asesinados en campos de exterminio. Para finales del verano de 1941, Hitler y sus generales estaban tan confiados que algunos ya planeaban la desmovilización de divisiones para reasignarlas a otros frentes. Parecía que la Unión Soviética estaba al borde del colapso total y que la victoria alemana era solo cuestión de tiempo y logística. Sin embargo, varios factores cruciales que los alemanes subestimaron comenzarían a manifestarse pronto. Primero, la inmensidad geográfica de la Unión Soviética significaba que incluso avances espectaculares apenas arañaban la superficie del territorio soviético, extendiendo las líneas de suministro alemanas hasta el punto de ruptura. Segundo, las carreteras soviéticas, primitivas en comparación con las europeas occidentales, se convertían en lodazales intransitables durante las lluvias otoñales, ralentizando dramáticamente el avance de las columnas mecanizadas alemanas. Tercero, la resistencia soviética, aunque desorganizada e inefectiva en términos tácticos durante los primeros meses,
nunca colapsó completamente como había ocurrido con otros ejércitos europeos. Los soldados soviéticos luchaban con una tenacidad que desconcertaba a los veteranos alemanes, defendiendo posiciones hasta la muerte incluso cuando la situación era desesperada. Cuarto, y quizás más importante, Stalin logró evacuar industrias enteras desde las regiones occidentales amenazadas hacia el este, más allá de los Urales, en una de las mayores relocalizaciones industriales de la historia. Más de 1.500 fábricas fueron desmanteladas, transportadas en tren y reconstruidas en ubicaciones seguras donde continuarían produciendo tanques, aviones y municiones que alimentarían la resistencia soviética. Esta evacuación industrial masiva garantizaría que la Unión Soviética pudiera continuar la guerra, incluso si perdía territorios enormes en el oeste. A medida que el otoño de 1941 daba paso al invierno, las fuerzas alemanas lanzaron su ofensiva final hacia Moscú, la capital soviética y centro neurálgico del país. La Operación Tifón comenzó el 30 de septiembre con más de 1 millón de soldados alemanes, avanzando hacia la ciudad desde múltiples direcciones, creando nuevos cercos masivos en Vyazma y Briansk, que capturaron a 650.000 soldados soviéticos adicionales. Para mediados de octubre, unidades alemanas avanzadas estaban a menos de 100 kilómetros de Moscú, lo suficientemente cerca para que los oficiales de reconocimiento pudieran ver las torres del Kremlin con sus binoculares. El pánico se apoderó de la capital, con muchos residentes evacuando y funcionarios del gobierno quemando documentos en preparación para una retirada. Sin embargo, Stalin tomó la decisión crucial de permanecer en Moscú, y su presencia estabilizó la situación psicológica. Más importante aún, el alto mando soviético, ahora bajo la dirección del capaz Georgi Chukov, comenzó a organizar defensas en profundidad alrededor de la ciudad, concentrando reservas frescas traídas desde Siberia y el lejano oriente. El clima se convertiría en un aliado crucial de los defensores soviéticos durante la batalla de Moscú. Las lluvias de octubre convirtieron el terreno en un mar de barro que atascó vehículos alemanes y ralentizó su avance a un paso de caracol. Cuando llegó el invierno verdadero en noviembre, las temperaturas cayeron a 30 y 40 grados bajo cero, niveles para los cuales las tropas alemanas no estaban equipadas ni preparadas. Los soldados alemanes sufrían congelación masiva, los motores de los tanques se congelaban durante la noche y debían ser calentados durante horas antes de poder arrancar, y el aceite lubricante se volvía tan espeso que las armas automáticas dejaban de funcionar. En contraste, las tropas soviéticas, muchas de ellas veteranos aclimatados de Siberia, estaban equipadas con uniformes de invierno apropiados y sus equipos estaban diseñados para operar en condiciones árticas. Esta ventaja en preparación invernal demostraría ser decisiva en el momento crítico del conflicto. Para principios de diciembre, el ataque alemán se había detenido completamente a las puertas de Moscú, con algunas unidades avanzadas a solo 30 kilómetros del Kremlin, pero completamente incapaces de avanzar más. El 5 de diciembre de 1941, los soviéticos lanzaron una contraofensiva masiva e inesperada que cambiaría fundamentalmente el carácter de la guerra. Utilizando divisiones frescas que los alemanes no sabían que existían, el Ejército Rojo atacó a lo largo de todo el frente alrededor de Moscú, golpeando las posiciones alemanas extendidas y congeladas. Los alemanes, exhaustos, con bajas temperaturas y sin reservas significativas, se vieron obligados a retirarse caóticamente por primera vez en toda la guerra. Durante los siguientes 3 meses, los soviéticos empujarían a los alemanes hacia atrás entre 100 y 250 kilómetros en varios sectores, eliminando permanentemente la amenaza inmediata a Moscú. Esta contraofensiva invernal demostró varias cosas cruciales. Primero, que el Ejército Rojo podía no solo resistir, sino también derrotar al aparentemente invencible Wehrmacht en batalla. Segundo, que la estrategia de Blitzkrieg tenía límites fundamentales
cuando se enfrentaba a un enemigo con profundidad estratégica y voluntad de resistir. Tercero, que la guerra no terminaría rápidamente como Hitler había prometido, sino que se convertiría en una guerra de desgaste prolongada, donde las capacidades industriales y las reservas humanas serían decisivas. La batalla de Moscú marcó el punto de inflexión psicológico de la guerra. La Wehrmacht había sido detenida y rechazada, y el mito de su invencibilidad quedó permanentemente destrozado. A pesar de su derrota en Moscú, Hitler no estaba dispuesto a abandonar su ambición de destruir la Unión Soviética. Para el verano de 1942, reorganizó sus fuerzas para una nueva ofensiva masiva, esta vez concentrada en el sur de la Unión Soviética. Los objetivos eran dobles: capturar los ricos campos petrolíferos del Cáucaso, cuyo combustible era vital para el esfuerzo de guerra soviético, y tomar la ciudad industrial de Stalingrado en el río Volga, cortando así una ruta de suministro crucial y destruyendo un importante centro de producción de armamentos. La Operación Azul, como se llamó esta ofensiva, inicialmente tuvo éxito, con las fuerzas alemanas avanzando rápidamente a través de las estepas del sur y llegando a las afueras de Stalingrado en agosto. Sin embargo, Hitler cometió el error fatal de dividir sus fuerzas, enviando algunas hacia el Cáucaso y otras hacia Stalingrado, diluyendo su fuerza en ambos frentes. Más crucialmente, se obsesionó personalmente con capturar Stalingrado, en parte por su significado simbólico, como la ciudad que llevaba el nombre de su archienemigo Stalin. Lo que siguió fue una de las batallas más brutales en la historia de la humanidad, un combate urbano casa por casa, habitación por habitación, que duraría más de 5 meses. El Sexto Ejército Alemán, bajo el mando del mariscal de campo Friedrich Paulus, se adentró en la ciudad en septiembre, iniciando una batalla de desgaste urbana que consumiría hombres y material a una tasa espantosa. Los soviéticos, bajo el mando del general Vasily Chuikov, implementaron tácticas de defensa urbana innovadoras, manteniendo sus líneas de frente tan cerca de las posiciones alemanas que los bombarderos y la artillería alemana no podían utilizarse sin riesgo de fuego amigo. Fábricas, edificios de apartamentos, estaciones de tren, cada estructura se convirtió en una fortaleza en miniatura que debía ser capturada y recapturada múltiples veces. La fábrica de tractores Dzerzhinsk, la fábrica metalúrgica Octubre Rojo y la fábrica de artillería Barricadi se convirtieron en escenarios de combates tan intensos que las unidades medían el progreso no en kilómetros, sino en metros y habitaciones individuales. La Luftwaffe alemana bombardeó la ciudad tan intensamente que Stalingrado fue reducida a un paisaje lunar de escombros y edificios carbonizados. Sin embargo, paradójicamente, este paisaje destruido favoreció a los defensores soviéticos, proporcionando innumerables posiciones de francotiradores y emboscadas. Mientras los alemanes se concentraban obsesivamente en capturar cada calle de Stalingrado, el alto mando soviético estaba planeando silenciosamente una trampa estratégica masiva. A partir de septiembre, bajo el estricto secreto operacional, comenzaron a acumular reservas enormes al norte y al sur de Stalingrado, ocultándolas cuidadosamente de la vigilancia aérea alemana. El plan, conocido como Operación Urano, era simple pero brillante en su ejecución. Mientras el Sexto Ejército Alemán estaba atascado en Stalingrado, los soviéticos atacarían los flancos más débiles defendidos por fuerzas rumanas menos equipadas y entrenadas, envolviendo a todo el ejército alemán en un cerco gigante. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron su contraofensiva en condiciones de niebla que impedían el apoyo aéreo alemán. Más de 1 millón de soldados soviéticos, con 1.000 tanques y 1.400 aviones, golpearon simultáneamente desde el norte y el sur. Las defensas rumanas colapsaron en cuestión de días, y el 23 de noviembre, las pinzas soviéticas se cerraron detrás de Stalingrado, atrapando a todo el Sexto Ejército Alemán, aproximadamente 250.000 soldados, en una bolsa. Hitler ordenó a Paulus que mantuviera su posición y prometió que la Luftwaffe suministraría al ejército cercado por vía aérea. Sin embargo,
esta promesa demostraría ser completamente irrealizable. El Sexto Ejército necesitaba aproximadamente 700 toneladas de suministros diarios, pero la Luftwaffe, enfrentando el invierno ruso, la distancia y la creciente fuerza de la aviación soviética, nunca pudo entregar más de 100 toneladas en el mejor de los días. Los intentos alemanes de romper el cerco desde el exterior también fracasaron, con el grupo de ejércitos Don deteniéndose a solo 48 kilómetros del perímetro de la bolsa. Dentro del cerco, las condiciones se deterioraron rápidamente. Los soldados alemanes comenzaron a morir de hambre, frío y enfermedades, con las raciones reduciéndose a niveles de supervivencia. Los hospitales de campaña estaban abarrotados con miles de heridos y enfermos, para los cuales no había medicamentos o tratamiento adecuado. A medida que avanzaba enero de 1943, la bolsa se fue reduciendo progresivamente bajo la presión de los ataques soviéticos continuos. Finalmente, el 31 de enero, Paulus se rindió junto con 91.000 soldados supervivientes, desafiando la orden de Hitler de luchar hasta el último hombre. La pérdida de todo un ejército de campaña alemán, incluyendo 24 generales, fue un desastre sin precedentes para la Wehrmacht y marcó el punto de inflexión definitivo en el frente oriental. Desde Stalingrado en adelante, la iniciativa estratégica pasaría permanentemente a manos soviéticas, y Alemania se vería obligada a una retirada estratégica continua que solo terminaría en Berlín. Después del desastre de Stalingrado, el alto mando alemán necesitaba desesperadamente recuperar la iniciativa estratégica en el frente oriental. Para el verano de 1943, identificaron una oportunidad aparente: un saliente soviético pronunciado alrededor de la ciudad de Kursk, que se adentraba profundamente en las líneas alemanas. Una doble ofensiva envolvente desde el norte y el sur podría cercar y destruir a las fuerzas soviéticas dentro del saliente, eliminando potencialmente más de 1 millón de soldados soviéticos y creando las condiciones para nuevas operaciones ofensivas. La operación, llamada Citadelle, se retrasó repetidamente, mientras Hitler esperaba la llegada de nuevos tanques pesados Panther y Tiger que prometían superioridad tecnológica sobre los tanques soviéticos. Este retraso resultaría ser fatal, ya que proporcionó a los soviéticos meses de tiempo de preparación, durante los cuales fortificaron el saliente de Kursk hasta convertirlo en la posición defensiva más formidable en la historia de la guerra. La inteligencia soviética, alimentada parcialmente por la red de espionaje extraordinariamente efectiva que incluía agentes como el grupo de espías Lucy en Suiza, conocía los planes alemanes con detalle notable. Los soviéticos cavaron 8 líneas defensivas sucesivas en profundidad, con un total de 1.865 kilómetros de trincheras antitanque, colocaron 400.000 minas terrestres y posicionaron defensas artilleras en capas densas. Más importante aún, concentraron el 75% de sus tanques y el 40% de su fuerza total en el frente oriental, en y alrededor del saliente de Kursk, creando una superioridad numérica decisiva. La estrategia soviética era deliberadamente defensiva al principio: absorber el ataque alemán en las fortificaciones preparadas, sangrar sus fuerzas Panzer hasta el agotamiento y entonces lanzar contraofensivas masivas que explotarían el debilitamiento alemán. Esta estrategia de defensa activa en profundidad representaba la maduración del pensamiento operacional soviético, mostrando una sofisticación que contrastaba marcadamente con los errores tácticos de los primeros años de la guerra. La batalla de Kursk comenzó el 5 de julio de 1943 y rápidamente se convirtió en el mayor choque de fuerzas blindadas en la historia. En el norte, el 9º Ejército Alemán bajo Model hizo progresos mínimos, avanzando solo unos pocos kilómetros contra defensas soviéticas en capas antes de detenerse completamente. En el sur, el 4º Ejército Panzer bajo Hoth penetró más profundamente, culminando en la batalla de Prokhorovka el 12 de julio, donde aproximadamente 1.500 tanques chocaron en un espacio concentrado. Aunque las pérdidas soviéticas fueron mayores en términos absolutos, los alemanes
no pudieron lograr el avance decisivo que necesitaban. Los nuevos tanques alemanes Tiger y Panther, aunque superiores individualmente a los tanques soviéticos T-34, sufrieron de problemas mecánicos frecuentes y eran superados numéricamente por grandes márgenes. Más crucialmente, el 9 de julio, los aliados occidentales desembarcaron en Sicilia, abriendo una nueva frente que obligó a Hitler a desviar fuerzas desde Kursk hacia Italia. El 13 de julio, Hitler canceló la Operación Citadelle, marcando la última ofensiva estratégica alemana importante en el frente oriental. Las consecuencias de Kursk fueron devastadoras para Alemania. Los alemanes perdieron aproximadamente 200.000 bajas y más de 1.000 tanques, pérdidas que nunca podrían reemplazar completamente. Más importante que los números, Kursk eliminó las reservas blindadas alemanas que habían sido el instrumento principal de sus victorias anteriores. Como señalan los historiadores, después de Kursk, los alemanes nunca pudieron reunir fuerzas blindadas en la magnitud necesaria para operaciones ofensivas a gran escala, condenándolos a una guerra defensiva continua, donde su inferioridad numérica garantizaba la derrota eventual. Inmediatamente después de Kursk, los soviéticos lanzaron una serie de ofensivas que liberaron Orel, Bielgorod y Yarkov, empujando a los alemanes hacia el oeste y demostrando que la iniciativa estratégica había pasado permanentemente a manos soviéticas. Kursk marcó el fin de cualquier esperanza alemana de victoria en el este y el comienzo de una retirada estratégica inexorable que continuaría durante los próximos 2 años hasta la caída de Berlín. Con la iniciativa firmemente en manos soviéticas después de Kursk, el Ejército Rojo comenzó una serie de ofensivas estratégicas que expulsarían gradualmente a los alemanes de todo el territorio soviético. El invierno de 1943-1944 vio operaciones que liberaron Kiev y la mayor parte de Ucrania, con los soviéticos demostrando una capacidad creciente para operaciones ofensivas coordinadas a gran escala. La producción industrial soviética, ahora operando a plena capacidad en las fábricas evacuadas más allá de los Urales, superaba dramáticamente la producción alemana en tanques, aviones y artillería. El T-34 soviético, aunque individualmente inferior a los mejores tanques alemanes, se producía en cantidades tan masivas que compensaban cualquier desventaja cualitativa. Para 1944, el Ejército Rojo había perfeccionado la doctrina de operaciones profundas, coordinando infantería, tanques, artillería y aviación en ofensivas de múltiples frentes que destrozaban sistemáticamente las defensas alemanas. La culminación de esta evolución operacional fue la Operación Bagration, lanzada el 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después de la invasión alemana original. Esta operación, dirigida contra el grupo de ejército centro-alemán en Bielorrusia, fue quizás la demostración más brillante del arte operacional soviético durante toda la guerra. Utilizando engaños masivos, maskirovka, en terminología soviética, los soviéticos ocultaron la concentración de 2.400.000 soldados, 5.900 tanques y más de 5.000 aviones. Los alemanes esperaban el ataque principal en el sur cerca de Ucrania y fueron completamente sorprendidos cuando la ofensiva masiva golpeó en Bielorrusia. En solo 2 semanas, los soviéticos destrozaron completamente el grupo de ejército centro, destruyendo 28 divisiones alemanas y causando aproximadamente 350.000 bajas. Esta fue la derrota más catastrófica del ejército alemán en toda la guerra, superando incluso a Stalingrado en magnitud. La Operación Bagration liberó toda Bielorrusia y la mayor parte de los estados bálticos, empujando la línea del frente hasta las fronteras de Polonia y Prusia Oriental. El impulso ofensivo soviético continuó sin pausa durante el otoño e invierno de 1944. En el sur, las fuerzas soviéticas expulsaron a los alemanes de Rumania en agosto, sacando a este aliado del eje de la guerra y capturando los vitales campos petrolíferos de Ploesti, que habían proporcionado la mayor parte del combustible de Alemania. Bulgaria, Finlandia y Hungría
también fueron obligados a abandonar el eje y firmar armisticios con la Unión Soviética. En enero de 1945, los soviéticos lanzaron la ofensiva Vístula-Oder, avanzando desde Polonia hasta el río Oder en Alemania en solo 3 semanas, llegando a apenas 60 kilómetros de Berlín. Esta velocidad de avance fue notable, mostrando cuán lejos habían llegado las fuerzas soviéticas desde los días oscuros de 1941. Para abril de 1945, los soviéticos estaban preparados para el golpe final, la batalla por Berlín. La batalla de Berlín comenzó el 16 de abril de 1945, con 2.500.000 soldados soviéticos, 6.250 tanques y 7.500 aviones convergiendo en la capital alemana desde el este. A pesar de la resistencia desesperada de las unidades alemanas restantes, incluidas unidades de las SS y de la Juventud Hitleriana, el resultado nunca estuvo en duda. Los soviéticos habían perfeccionado las tácticas de combate urbano aprendidas dolorosamente en Stalingrado, utilizando grupos de asalto especializados que combinaban infantería, tanques y artillería para limpiar edificios sistemáticamente. El 30 de abril, soldados soviéticos izaron la bandera roja sobre el Reichstag, el edificio del Parlamento alemán que simbolizaba el corazón del régimen nazi. Ese mismo día, Hitler se suicidó en su búnker subterráneo, reconociendo finalmente la magnitud absoluta de su derrota. El 2 de mayo, la guarnición de Berlín se rindió y el 8 de mayo, Alemania firmó la rendición incondicional, terminando la guerra en Europa. La Unión Soviética, que había estado al borde del colapso total en 1941, había logrado no solo sobrevivir, sino también derrotar y destruir completamente a la máquina de guerra nazi más poderosa que Europa había visto jamás. La victoria soviética sobre la Alemania nazi fue comprada a un precio casi inconcebible en sufrimiento humano y destrucción material. Las estimaciones varían, pero generalmente se acepta que la Unión Soviética perdió aproximadamente 27 millones de personas durante la guerra, incluyendo entre 8 y 10 millones de soldados y entre 16 y 19 millones de civiles. Para poner esta cifra en perspectiva, representó aproximadamente el 14% de la población total soviética de preguerra, una proporción de pérdidas sin paralelo entre las principales potencias beligerantes. Ciudades enteras fueron arrasadas, con Stalingrado, Minsk, Kiev, Kharkov y Sebastopol reducidas a escombros. La política de tierra quemada empleada tanto por los soviéticos en retirada como por los alemanes en retirada dejó vastas regiones del país devastadas, con infraestructura destruida, campos minados y poblaciones desplazadas. La zona de ocupación alemana, que había incluido los territorios más desarrollados y densamente poblados de la Unión Soviética, fue sistemáticamente saqueada, con fábricas desmanteladas, cosechas confiscadas y recursos naturales explotados hasta el agotamiento. El costo psicológico de la guerra fue igualmente profundo y duradero. Prácticamente cada familia soviética perdió a alguien durante el conflicto, creando un trauma colectivo que marcaría generaciones. Las atrocidades cometidas por los ocupantes alemanes, incluyendo el asesinato sistemático de judíos soviéticos, la ejecución de comisarios políticos y prisioneros de guerra, y las represalias masivas contra pueblos sospechosos de ayudar a los partisanos, dejaron cicatrices psicológicas profundas en la conciencia nacional. Los 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos que murieron en cautiverio alemán, muchos deliberadamente hambreados hasta la muerte o trabajados hasta morir en condiciones inhumanas, representan uno de los crímenes de guerra menos reconocidos de la Segunda Guerra Mundial. La brutalidad de la guerra también radicalizó a las fuerzas soviéticas, con casos documentados de atrocidades cometidas por el Ejército Rojo durante su avance en Alemania, particularmente en Prusia Oriental. Este ciclo de violencia y venganza ilustra cómo la naturaleza genocida de la guerra germano-soviética brutalizó a todos los participantes de maneras que resonarían durante décadas. Sin embargo, es crucial reconocer
que la victoria soviética también representó logros organizacionales y técnicos notables. La evacuación y reubicación de industrias enteras, mencionada anteriormente, fue una hazaña de planificación y ejecución sin precedentes que salvó la capacidad industrial soviética. La producción de armamentos soviéticos durante la guerra fue extraordinaria, con más de 100.000 tanques y cañones autopropulsados, 130.000 aviones y millones de armas pequeñas producidas entre 1942 y 1945. Este logro industrial fue posible solo mediante la movilización total de la sociedad, con mujeres reemplazando a los hombres en las fábricas y trabajando turnos de 12 a 16 horas en condiciones extremadamente difíciles. El desarrollo de equipos militares también mostró innovación notable, con el tanque T-34 reconocido ampliamente como uno de los diseños de tanques más exitosos de la guerra, combinando movilidad, protección y potencia de fuego en un paquete relativamente simple y económico de producir. La artillería soviética, organizada en enormes concentraciones llamadas divisiones de artillería de ruptura, proporcionó el poder de fuego masivo que aplastaba las defensas alemanas en las ofensivas de 1944-1945. La victoria soviética sobre Alemania tuvo consecuencias geopolíticas que remodelarían el orden mundial durante el resto del siglo XX. En la Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, los tres grandes, Stalin, Roosevelt y Churchill, negociaron la configuración de la Europa de posguerra, con la realidad del control militar soviético sobre Europa del Este, proporcionando a Stalin una posición de negociación dominante. Los territorios liberados por el Ejército Rojo, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania, gradualmente se convertirían en estados satélites soviéticos con gobiernos comunistas, creando lo que Churchill denominaría el telón de acero. Esta división de Europa sería la característica definitoria de la Guerra Fría que dominaría las relaciones internacionales durante las siguientes 4 décadas. La Unión Soviética emergió de la guerra como una de las dos superpotencias globales, junto con Estados Unidos, con un prestigio internacional enormemente elevado debido a su papel central en la derrota del fascismo. Es importante contextualizar la contribución soviética dentro del esfuerzo aliado más amplio. Mientras que las potencias occidentales, Estados Unidos y el Imperio Británico, desempeñaron roles cruciales particularmente en la guerra en el Pacífico, el teatro de operaciones del norte de África y la campaña italiana, así como proporcionando ayuda material vital a través del programa Lend-Lease. La vasta mayoría de las fuerzas terrestres alemanas combatieron y fueron destruidas en el frente oriental. Estimaciones históricas indican que más del 80% de todas las bajas militares alemanas ocurrieron en el frente oriental. El desembarco de Normandía en junio de 1944, aunque extremadamente importante para abrir un segundo frente en Europa Occidental, ocurrió en un momento en que los soviéticos ya habían expulsado a los alemanes de la mayor parte del territorio soviético y estaban empujando hacia Europa Central. Esta realidad ha llevado a algunos historiadores a argumentar que la Unión Soviética habría derrotado a Alemania eventualmente, incluso sin la intervención occidental directa en Europa, aunque probablemente a un costo aún mayor y en un periodo de tiempo más largo. La memoria y el legado de la victoria soviética sobre Alemania continúan siendo temas políticos sensibles hasta el presente. En Rusia, el Día de la Victoria, celebrado el 9 de mayo, es la festividad más importante del año, un momento de orgullo nacional y recuerdo de los enormes sacrificios realizados. Sin embargo, las narrativas de la guerra han sido utilizadas y manipuladas políticamente a lo largo de las décadas, con diferentes regímenes enfatizando diferentes aspectos según sus necesidades políticas. Durante la era soviética, la narrativa oficial enfatizaba el papel del Partido Comunista y de Stalin personalmente, minimizando errores y atrocidades. En la era postsoviética, ha habido debates más abiertos sobre aspectos previamente tabúes, como el pacto Molotov-Ribbentrop,
que inicialmente dividió Europa del Este entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, las purgas de Stalin del cuerpo de oficiales antes de la guerra que debilitaron gravemente al Ejército Rojo y las atrocidades cometidas por las fuerzas soviéticas. En los antiguos estados satélites de Europa del Este, la liberación soviética es vista con ambivalencia, reconocida como la derrota del nazismo, pero también como el comienzo de décadas de dominación soviética. El papel de Stalin en la victoria soviética es complejo y contradictorio. Por un lado, sus purgas de 1937-1938 decapitaron el cuerpo de oficiales del Ejército Rojo, ejecutando o encarcelando a decenas de miles de oficiales experimentados, incluyendo a 3 de 5 mariscales de la Unión Soviética, 14 de 16 comandantes de ejército y 60 de 67 comandantes de cuerpo. Esta masacre del liderazgo militar dejó al ejército gravemente debilitado justo cuando la guerra se acercaba, contribuyendo a los desastres de 1941. Stalin también ignoró repetidas advertencias de inteligencia sobre la invasión alemana inminente, convencido de que Hitler no atacaría mientras la guerra con Gran Bretaña continuaba. Su negativa a permitir la movilización de reservas antes de la invasión dejó a las fuerzas soviéticas mal preparadas y posicionadas cuando comenzó Barbarroja. Estos errores tuvieron consecuencias catastróficas medidas en millones de vidas perdidas innecesariamente. Por otro lado, la determinación de Stalin de continuar la resistencia en los momentos más oscuros fue crucial para la supervivencia soviética. Su decisión de permanecer en Moscú cuando la ciudad estaba amenazada estabilizó la situación e inspiró resistencia. Su capacidad para movilizar los recursos masivos del Estado soviético para el esfuerzo de guerra, aunque brutal y sin consideración por el costo humano, fue efectiva en términos de producción militar. Después de los desastres iniciales, Stalin también demostró capacidad de aprendizaje, delegando gradualmente más autoridad a comandantes militares competentes como Zhukov, Rokossovsky, Konev y Vasilevsky. Estos generales, sobrevivientes de las purgas o promovidos durante la guerra, desarrollaron y ejecutaron las operaciones brillantes que eventualmente aplastaron a la Wehrmacht. La estrategia soviética evolucionó desde la defensa desesperada de 1941, a través de contraofensivas limitadas en 1942, hasta las operaciones ofensivas masivas y coordinadas de 1944-1945, que demostraron maestría operacional. La victoria soviética también ilustra la importancia fundamental de factores estructurales en conflictos prolongados. La profundidad estratégica proporcionada por la vasta geografía soviética significaba que incluso pérdidas territoriales masivas no eran necesariamente fatales si la voluntad de resistir permanecía intacta. Los recursos naturales enormes de la Unión Soviética, petróleo del Cáucaso y Bakú, minerales de los Urales, madera de Siberia, proporcionaban la base material para la resistencia continuada. La población masiva, aunque terriblemente diezmada, permitía la movilización de ejércitos de reemplazo que Alemania simplemente no podía igualar. El sistema soviético, por toda su brutalidad e ineficiencia, demostró ser capaz de movilización total de una manera que las economías europeas occidentales nunca habían intentado. Esta capacidad de absorber pérdidas devastadoras y continuar luchando contrastó marcadamente con la experiencia de Francia, que colapsó en 6 semanas en 1940, o Polonia, que fue derrotada en un mes en 1939. La victoria soviética sobre la Alemania nazi representa uno de los logros militares más extraordinarios en la historia, una transformación desde la casi aniquilación completa hasta la victoria total en menos de 4 años. Esta victoria fue comprada mediante el sacrificio incomprensible de millones de soldados y civiles, la devastación de vastas regiones del país y el sufrimiento colectivo de una escala que desafía la imaginación. Sin embargo, también demostró la resistencia notable de un pueblo luchando literalmente por su supervivencia, la capacidad de una sociedad para movilizar todos sus recursos
hacia un objetivo común, y el desarrollo de capacidades militares que transformaron un ejército inicial desorganizado en una máquina de guerra devastadoramente efectiva. El camino desde las derrotas de 1941 hasta el triunfo en Berlín en 1945 estuvo marcado por momentos cruciales de inflexión. La batalla de Moscú, que demostró que la Wehrmacht podía ser detenida. Stalingrado, que demostró que podía ser derrotada decisivamente. Kursk, que eliminó su capacidad ofensiva. Y la Operación Bagration, que demostró la maestría operacional soviética completa. El legado de esta victoria continúa resonando en el presente. La memoria de la Gran Guerra Patriótica, como se conoce en Rusia, sigue siendo central para la identidad nacional rusa y proporciona una fuente de orgullo nacional que trasciende diferencias políticas. Las lecciones estratégicas de la guerra sobre la importancia de la profundidad defensiva, la movilización industrial y las operaciones coordinadas a gran escala continúan siendo estudiadas en academias militares de todo el mundo. Sin embargo, también es crucial reconocer los costos morales y humanos de esta victoria, incluyendo no solo las pérdidas masivas, sino también las atrocidades cometidas, las poblaciones desplazadas y los sistemas opresivos que se expandieron en nombre de la victoria sobre el fascismo. La historia de cómo los soviéticos derrotaron al ejército nazi es simultáneamente una historia de heroísmo extraordinario y sufrimiento incomprensible, de logros operacionales brillantes y errores estratégicos costosos, de resistencia inspiradora y brutalidad deshumanizadora. Es una historia que debe ser recordada en toda su complejidad, honrando el sacrificio de quienes lucharon y murieron, mientras reconociendo honestamente tanto los triunfos como las tragedias de ese conflicto titánico que remodeló el mundo.